Abriendo procesos con Mujer Iluminada. Porque vivimos nuestra vida amorosa, profunda, intensa y dolorosamente. Con Mariana Andrea Pacheco Romero y Diana Carolina Gutiérrez Sandoval. Bienvenidos mujeres y hombres iluminados a este podcast acerca de los procesos colectivos y de todo lo que estamos viviendo en nuestra actualidad. Es así, yo creo que en este momento hicimos como que, vamos a adelantar ya lo que habíamos planeado, el que este podcast ya esté semanalmente. Yo creo que ya ha sido pedido y me parece muy bonito y muy reconfortante. Yo creo que para nosotras también escuchar eso cuando nos dicen como que, esta información puede ser importante si lo hacemos semanalmente, Mari. Sí, es así y sobre todo por el tema de la conexión y la unión que a nivel colectivo, a nivel social, a nivel familiar e incluso cultural podemos estar manejando en la actualidad con las redes sociales. El acompañamiento yo creo que con la realidad, el hacerlo semanalmente podemos estar como que lo que está pasando, estar allí haciendo un acompañamiento terapéutico, personal o como lo queramos ver. Porque lo que vamos a hablar hoy, a pesar de que nuestro título es muy terapéutico, que es procesos colectivos, realmente queremos hablar sobre todo esto que está sucediendo con el famoso coronavirus. Sí, y queremos dar como este acompañamiento más conectadas desde lo que está pasando en lo real, porque estamos pasando por una crisis, Diana. Uh-huh. Y realmente el ser humano es totalmente biológico, por así decirlo, está conectado a su naturaleza y para eso fueron creadas sus emociones. No hay emociones buenas ni malas y no hay forma de nosotros evitar o evadir nuestra naturaleza. Entonces estamos pasando por una situación crítica a nivel mundial. Y no podemos hacer caso omiso o podemos voltear a mirar a otra parte porque definitivamente necesitamos abrir el proceso y en este caso juntos. Juntos porque no hay escapatoria. Hoy en la mañana pensaba eso. A veces, digamos, nos hablan sobre alguna crisis, alguna situación hasta de sanidad en algún país y lo que hace la gente de pronto con algún tipo de economía diferente, que lo que hacen es salirse y se van para otro lado, ¿no? Entonces vemos también gente por ejemplo, en Estados Unidos donde hay mucho frío, entonces me voy para Miami, cuando hay rico me voy para Nueva York y ese es de pronto un ir y venir de muchas personas. En este momento no hay escapatoria. En cualquier parte donde tú vayas hay este proceso que se está manejando de cuarentena o de protección o lo que sea. Es decir, que sea, lo que significa este coronavirus, todos debemos trabajarlo. Sí, y también es un llamado a la prevención, que creo que es algo que se nos ha olvidado a todos. De hecho, a nivel de salud, Diana, nuestro sistema de salud, sabemos que vamos al médico cuando ya tenemos la dolencia, cuando la enfermedad está instaurada en nuestro cuerpo físico, e incluso todavía quedan dudas de cuál es el papel del psicólogo o de las terapias o de las psicoterapias. Porque realmente al momento de que llega la enfermedad, la persona solo se aboca a la salud física, solo se aboca a desaparecer el síntoma y a encontrar a toda costa la cura, ¿no? Esa famosa cura que tiene el otro y que el médico me va a salvar la vida, que la medicina me va a curar, que voy a encontrar las respuestas y que voy a estar totalmente como antes, que además es algo que no va a suceder. Porque todos los días estamos cambiando. Claro. Nunca somos los mismos y no volvemos a recuperar ese estado del de antes. Entonces, yo creería que también es un tema de salud y de prevención. Y yo creo que también es un tema, Mari, que hemos hablado tantas veces. Yo creo que desde que uno está en este mundo a nivel de salud, a nivel de profesional de la salud, cuando se habla sobre la prevención, hasta de la parte de preventiva como hasta la de poder ir paso a paso. Si te dicen, vamos a hacer esto primero, luego vamos a hacer esto, el realmente ir paso a paso para los seres humanos es muy complicado. Cuando hablamos a nivel de la parte de una formación de salud, siempre nos hablan que lo ideal es trabajar la prevención. Y es tan complicado, no porque sea difícil, realmente, lamentablemente, somos una humanidad reactiva. Somos una humanidad de que si no me duele, no voy, que si no hay alguien que me esté obligando, no lo hago. Y en este momento, al parecer, es así también. Somos una humanidad de el ver o el sentir o el palpar para poder creer o ocuparme, ¿no? Cuando realmente deberíamos creer para comenzar a ver y para comenzar a crear y manifestar. Entonces, es así. Muchas personas a veces en mi consulta me dicen, pero ¿dónde queda el inconsciente? ¿O por qué me duele el pecho de esta manera? ¿Cómo me lo operan? ¿Cómo olvido? ¿Cómo me sacas los recuerdos reprimidos? ¿Cómo hago para ya no sentir? ¿Cómo hago para no estar triste?
¿Qué hago para no vivir el duelo, para no extrañarla, para muchísimas cosas? Y yo lo primero que me gusta aclarar es que hay un 50-50. Al tú ir a cualquier especie de terapia, estás dando tu 50% de apertura y disponibilidad. Y el otro 50%, el terapeuta te va a dar las herramientas, te va a dar su tiempo y su conocimiento. De hecho, y te va a acompañar, pero no te va a dar la cura. Claro, no te va a dar la cura. De hecho, yo en consulta ni siquiera hablo de un 50, yo hablo hasta de un 80 y un 20, donde el 80 es la responsabilidad del paciente y el 20 es de nosotros, porque puedo dar yo mi 100% y mi 100% representa solo un 20 o 30% de realmente de la sanación que está buscando esta persona. Sí, de verdad, esto es un tema que para nosotras tiene mucha más complejidad de pronto de la que se está viendo, pues igual las dos manejamos como toda esta parte espiritual o esta parte tal vez energética, si lo queremos ver de esa manera, para no ponerle como estigmas de la parte espiritual, donde tiene un significado más allá de, ¿sí? Donde realmente nos hacen un llamado a, y ese llamado a puede irse desde lo que estamos hablando a nivel de la parte preventiva, como ya, bueno, tenemos esto ya dentro de la casa. El tratamiento. ¿Qué vamos a hacer? Sí, para comenzar a hablar y específicamente del coronavirus, que es el tema que nos está en este momento aquejando a todos, yo quisiera en lo particular hablarlo al menos desde lo que yo manejo en cuanto a lo colectivo. Y para mí siempre va a ser un referente de trabajo, de admiración y hasta de creencias, el trabajo del señor Jung, ¿sí? Porque bueno, ustedes saben que igual yo soy psicólogo clínico, estudié en mi universidad, hice todo mi proceso, y muchas personas asocian la psicología con Freud, con la sexualidad, con todos estos memes que ahora se pueden estar manejando y series de Netflix además que han distorsionado muchísimas cosas. Pero realmente hay una historia muy, muy particular en la historia de la psicología, y es este señor Jung, que existió en la misma época que Freud, que fue fan, adepto de Freud, un amiguito que de Freud, se leyó todos los libros del psicoanálisis, que lo llamaban en ese entonces que era un discípulo de Freud. Pero este hombre empezó a conectar muchísimo con su intuición y con su parte espiritual, Diana. Entonces es el primero que nos habla acerca de los arquetipos y sobre todo del inconsciente colectivo. Y allí es cuando lo desmeritan, o sea, ahí es cuando lo tildan de que estás loco, de que eso no es científico, de que solo existe un inconsciente personal y de que se deben trabajar los traumas, punto y final. Y ya, no hay una cura además, o sea, el ser humano siempre va a estar vacío y no va a encontrar ese objeto que está buscando, ese vacío no se va a llenar. O sea, gracias al universo y nació Carl Jung para entonces, sacar todo esto. Carl Jung realmente confió en sí mismo, confió en todo lo que estaba trabajando, y él estaba consciente de que posiblemente su generación no estaba preparado para sus ideas y que más adelante nosotros retomaríamos todo este trabajo acerca del inconsciente colectivo y de la conexión que tenemos más allá de la sangre, porque decimos que tienes un vínculo sanguíneo con mamá, con papá, ella es mi tía, ella es mi prima, y primero yo y después mi familia. Cuando realmente, Diana, compartimos un inconsciente colectivo donde está toda la información de la humanidad y donde todos somos uno al final. ¿Cómo explicamos eso de una manera mucho más sencilla, Mari? ¿Cómo explicamos de que realmente ese inconsciente colectivo es como qué? Como una biblioteca que hay acceso para todos los seres humanos sin importar lo que hayan o no hayan hecho, lo que estén, y no importa ni siquiera el nivel, digamos, o sea, su edad, ni su nivel educativo, nada, Mari, o sea, está allí. Sí, y es así como tratamos de explicar, por ejemplo, el aparato psíquico, el inconsciente. El inconsciente, yo no te puedo decir en este momento, Diana, queda ubicado en tal parte, en tal lóbulo del cerebro, no. Pero ya hemos estudiado por muchísimos años de que nosotros tenemos un consciente, un subconsciente y un inconsciente, en donde nosotros manejamos en un 5% toda la conciencia, es decir, nosotros conocemos aproximadamente o funcionamos con nuestro 5%, luego está el subconsciente que es como una especie de filtro, el que se encarga de lo que nosotros vamos a percibir o no, y luego toda la información, dependiendo del grado de importancia y de impacto en el ser humano, se va al inconsciente. Y también tenemos como humanos mecanismos de defensa, entonces, que son maravillosos. ¿Por qué? Porque si estamos pasando por una situación dolorosísima,
pues tenemos el mecanismo de defensa del desplazamiento, de la evasión, de la represión, de muchas cositas que claro que hay que trabajarlas, pero que en su momento funcionan. Por eso te hablaba yo de la importancia de conocer nuestra naturaleza y de reconocer también las crisis. Cuando nosotros estamos en una crisis, no hay manera de no vivirla. Y es necesario. El llamado es a vivir el proceso, a sentir, a experimentar, en este caso, el miedo al contagio, el tomar prevención, el estar alertas, pero el también hablar, decir cuál es mi real miedo, comenzar un proceso interior y mirar hacia adentro, cómo llevo mi vida, cómo es mi alimentación, cómo estoy a nivel personal. Y qué es lo que afuera colectivamente me están mostrando. Ese autocuidado, ¿no? Ahorita estabas hablando algo muy importante con relación a que cuando, somos una sociedad donde estamos acostumbrados a ir al médico y que el médico nos cure, nos salve y ya, y en poco tiempo además. Entonces, realmente estamos, voy a utilizar la palabra tal vez inhabilitados o tal vez estamos muy, muy pocos amables a recibir realmente la palabra de abrir procesos y de vivir ese proceso. Por eso llamamos este podcast de esta manera, porque realmente no es algo agradable, pero el momento de hacerlo, y que yo creo que con esto que está sucediendo, nos obligan a realmente vivir el proceso. Desde una cuarentena, no sé, todavía en Colombia no está determinada la cuarentena como tal, pero muchos países sí, y eso es un llamado realmente a encerrarte contigo mismo, a encontrarte a ti mismo, o sea, en qué momento, en qué utopía nosotros podríamos imaginar que eso iba a suceder, donde, y digo utopía, sé lo doloroso, todo lo que puede estar implicando esto, pero a nivel espiritual o energético, todas aquellas personas que hablamos de un despertar de conciencia, realmente el poder encontrar ese momento de 40 días contigo mismo o 40 días con esas personas de las cuales tú compartes, amas o de pronto no amas, pero tienes que compartir. Realmente viene un proceso grandísimo, vamos a ser otros seres humanos. Sí, es como una oportunidad, si así se quiere ver. Y de todo lo que manejamos en este mismo inconsciente colectivo, Diana, es como la internet del ser humano. Okay. Literalmente, todos tenemos acceso, o bueno, dependiendo en gran medida al internet, todo lo googleas y ahí está. Y digo que el inconsciente colectivo es como la especie del internet del ser humano porque se muestra a través de símbolos y tiene un lenguaje a través de arquetipos, que son imágenes, figuras o son estereotipos de lo que nosotros creemos de. Por ejemplo, un arquetipo de madre, la madre tierra, tu propia madre, las otras mujeres que son madres, tu abuela. Entonces, todo lo que piensas de las madres conforma dentro de ti un arquetipo de qué es ser mamá. Entonces es una información que sí está muy codificada, que está densa, que no se te va a mostrar así de fácil. Por eso existen las psicoterapias y muchas herramientas para hacer consciente lo inconsciente, pero sí hay una conexión directa con cada uno de nosotros. Sí la hay, sea la edad que tengas, la cultura, el idioma que hables. Hay arquetipos que se manejan a nivel mundial y el inconsciente colectivo está en todos nosotros. Está en todos nosotros, está en todos nosotros, y yo siento que a veces no sabemos o no lo manejamos desde ese mismo concepto, pero ahorita todos estamos buscando, la salida para conseguir el bienestar, como nosotros lo queramos llamar, realmente viene desde el inconsciente colectivo. Muchas de las terapias que se utilizan en este momento lo trabajamos desde el inconsciente colectivo. Nosotras manejamos el tarot terapéutico, donde en el tarot se trabaja con el inconsciente colectivo. Una de las terapias... Y con los arquetipos. Y con los arquetipos, claro. Y una de las terapias que también se trabaja a nivel espiritual, a nivel energético, a nivel alternativo, complementario, como lo queramos llamar, está el Ho'oponopono. El Ho'oponopono, que seguramente muchos ya de pronto ya manejan, y que bueno que todos lo manejemos, realmente la base teórica de esta terapia es el inconsciente colectivo. O sea, ya sabemos que si yo así sea, que yo me encierre en mi casa y comience a hablar sobre 4 palabras que tienen una vibración altísima, porque realmente es por frecuencia, sabemos que los sonidos tienen una vibración, tienen una frecuencia, y si la palabra amor, si la palabra te amo, la palabra lo siento, la palabra perdón, la palabra gracias, eso genera una vibración y puede llegarle a esa persona a la cual yo le estoy trabajando el Ho'oponopono y tiene un efecto, y sabemos que tiene el efecto. Es allí donde está el inconsciente colectivo también. Entonces realmente el inconsciente colectivo es todos lo manejamos, de pronto no lo manejamos como que sí, es el inconsciente colectivo lo que me está ayudando. Claro. No, pero realmente está allí. Entonces, ¿por qué estamos hablando del inconsciente colectivo aquí? Estamos hablando de esto porque
esta crisis nos está afectando a todos en mayor o menor medida. Por ejemplo, si te encuentras en Europa, obviamente ya estás viviendo la cuarentena. Pero si te encuentras en Colombia, que de pronto no es que estemos protegidos o que no nos vaya a suceder, pero va con su proceso más lento, ¿por qué ya hay conductas de personas con compras compulsivas? ¿Por qué se suspenden las clases? ¿Por qué la paranoia colectiva? Precisamente por la conexión, porque estamos directamente conectados a aquellas personas que están en cuarentena en Italia, estamos conectados a lo que vivieron los chinos en Wuhan, estamos conectados todos. Y ahorita muchos escépticos dirán, bueno, obviamente que estamos conectados, la tecnología, las redes sociales, esto es algo que va más allá, esto es algo que es desde siempre. Que las redes sociales están comenzando a hacer efecto, es totalmente cierto. Para bien y para mal. Que realmente con lo que estamos compartiendo y lo que estamos viendo también tiene que ver con lo que estamos vibrando. Obviamente hay que tener un filtro, hay que aprender a descartar estas cuentas, estas páginas, esta información que además, primero, no tienen ninguna utilidad y segundo, no te hacen ningún bien. Entonces allí también hay que poner límite cibernético, por así decirlo. Totalmente, a mí me parece eso necesario. O sea, eso es como cuando uno decide ya no voy a tomar más Coca-Cola, no voy a consumir salsa de tomate, ya sé que me hace daño y simplemente no lo hago. Pero a veces no es tan fácil, Mari. Entonces también esto se maneja mucho, Diana, en las terapias sistémicas, y es que nosotros hablamos mucho de la ley de pertenencia. ¿De quién pertenece? Y realmente la gente dirá, ay, listo, me voy a hacer una constelación y voy a trabajar a mi familia. Realmente todo lo que tiene información y poder para el ser humano se puede constelar. Y realmente casi todo o todos pertenecen. Entonces no es solo tu abuelito, no es solo tu familia. Nosotros podemos constelar países, enfermedades y situaciones históricas, porque tendemos a repetir aquello que excluimos. Total. Tendemos a repetir aquello que olvidamos, aquello que se vuelve secreto, aquello que es un tabú. Todo se vuelve a repetir, ¿para qué? Para abrir procesos y hacer conciencia, para incluir e integrar todo lo que ha pasado. Entonces posiblemente en estas generaciones es primera vez que estemos viviendo esto, pero de seguro que en nuestros ancestros y de en manera nuestra tan historia, fuerte, ¿no? De manera tan fuerte y tan masiva. Habíamos escuchado de pronto la UNH1, bueno, ese tipo de virus y que, bueno, a mí me dio, bueno, pero no llegó a este nivel donde estamos. Pero de seguro ya lo hemos vivido como humanidad y los recuerdos están allí. Y no solo los recuerdos, Diana, los mecanismos de defensa y los miedos. Los programas de cómo actuar. Porque, por ejemplo, en nuestro caso en Venezuela, que también estábamos viviendo una situación a nivel de política, de escasez, de que no había comida. Y eso, aunque ha sido reciente, te deja una huella, una marca. Claro. Y sé que todos los venezolanos en el mundo deben estar diciendo, Dios mío, de nuevo esta situación, y somos los primeros que vamos a estar comprando compulsivamente por esa misma experiencia. Entonces ya como venezolanos tenemos estos miedos y estas programaciones de escasez, de miedo, abandono y carencia. Y luego nos damos cuenta que no es solo algo de los venezolanos, es algo mundial, es algo que le puede pasar mundial. A cualquiera. No, y es que si nos vamos a historia, es igual, es parecida como a la historia a nivel de Argentina, donde hay muchos venezolanos, digamos la historia como tal de Venezuela, hay mucha gente que viene de afuera, de Europa, donde venimos con una historia de guerra. Entonces realmente eso está en nuestro inconsciente colectivo. ¿Por qué hablamos de miedo? Porque sentimos que esa es la emoción que está realmente saliendo a flote con todo esto. Decíamos que el coronavirus como tal pues tiene muchos significados a nivel de biodecodificación, a nivel de toda esta parte alternativa de la cual nosotras trabajamos, pero que realmente lo que llega a trabajar es el miedo. A nivel general se habla de un miedo a la muerte. Entonces es más allá de que obviamente está el virus, obviamente hay que trabajar la prevención, todo eso, más allá de eso debemos ir a trabajar muy internamente, además de que nos están encerrando, es decir, que necesitamos que tú trabajes contigo mismo y comiences a ver ese miedo. Ok, puedes que de pronto tú digas, bueno, yo no tengo miedo a la muerte, si me muero y ya. Pero, ¿y si se muere alguien que tú amas? Bueno, sí, ahí puede llegar a ser diferente el tema. Y si de pronto no es el miedo a la muerte, sino que simplemente es el miedo, y comienza este virus a trabajar ese miedo del cual tú no has trabajado, y realmente viene a decirte, vamos a trabajar eso que tienes escondido, eso que tienes de pronto guardado, vamos a cerrar la puerta y nos quedamos tú y yo, vamos a trabajar esto. Eso es duro, Mari. No solo yo diría el miedo a la muerte, Diana, sino el miedo a la vida. Porque ¿realmente estamos vivos?
¿realmente estamos viviendo la vida que soñamos? Yo siento que también en estos momentos hay muchas personas que comienzan a cuestionárselo todo. Y es maravilloso claro, que así estos sea. momentos de silencio llegas a esto. Vemos la parte económica, vemos personas que, listo, no tienen que ir al trabajo. Buenísimo, me mandaron para la casa. Yo realmente, si me alegrara por no ir a mi trabajo, me daría cuenta que hay algo está mal. Claro. Porque el trabajo es a lo que le dedicas la mitad de tu vida. Y si no te gusta, ¿qué estás haciendo con tu tiempo y con la vida que tienes? Yo realmente... y hasta a nivel familiar, Mari, disculpe te interrumpo, igual a nivel familiar. Qué bueno que los niños tampoco van al colegio, que te quedas en la casa con tus hijos, con tu esposo, todos encerrados 30 días. 30 días. Y es desesperante, porque, o sea, obvio, sí puede haber algo, pero si es tan terrible, ¿qué estamos haciendo? Y yo digo a nivel de trabajo, porque claro, hay la mitad del mundo leía unas estadísticas de que trabaja de algo que no quiere. Y el sistema económico cada vez está colapsando más porque es un sistema que no nos deja ser humanos, que no nos deja descansar, ser cíclicos, tener un estilo de vida saludable y que por el contrario está afectando a nuestra naturaleza, a nuestro planeta, a nuestra salud. Entonces realmente esto no es algo del coronavirus. Esta es la gota que derramó el vaso, que ya estaba súper lleno, porque hablamos de calentamiento global, hablamos de contaminación, hablamos muchísimo aquí en Latinoamérica todavía del dengue, que no se ha erradicado, hablamos del mal funcionamiento de los sistemas de salud, de las dificultades con el estudio, todavía la represión a nivel de información, y todo lo que se puede estar manejando con dinámicas que como humanidad nos tienen descontentos. Entonces es como si viviéramos la vida que no queremos, una vida que no deseamos y la vida que nos tocó, olvidando que nosotros somos los creadores de esta vida y que somos los responsables. Y así como somos los responsables no para sufrir y darnos látigo, sino para hacernos cargos de nuestra vida y saber que somos los únicos responsables de manifestar, de que somos nuestros propios dioses. Okay. Y de que más allá de religiones, de culturas y de cosas que nos separan, el ser humano es el único que decide. Entonces en este momento hay que trabajar fuertemente la voluntad y lo espiritual. Claro, y lo espiritual. Cuando hablamos de la co-creación que estabas hablando ahorita, realmente la co-creación se está trabajando desde la parte de que nosotros somos co-creadores también de este virus. O sea, obviamente nos hemos visto, o sea, yo creo que si uno a nivel de toda esta parte, de todo el conocimiento que se puede llegar a tener, uno habla de que todos somos uno. Entonces, como somos uno, es un solo ser humano que está diciendo, ok, estoy haciendo mal esto por esto, estoy haciendo mal lo del trabajo, a nivel familiar no estoy muy contento, a nivel laboral tampoco, económicamente tampoco es que me esté yendo bien, algo debo hacer. Y genero esta crisis. Esto es con un conocimiento a nivel álmico, por lo tanto uno no está diciendo, pero no quiero sufrir, pero no quiero que nadie se muera. No, realmente si es necesario, es necesario. Entonces, hace poco leí algo de que decía que todos estamos pidiendo ese despertar de conciencia, ¿no? Todos pedimos un cambio, necesitamos no hacer las cosas como las estamos haciendo. Y cuando buscamos un cambio, tiene que haber un terremoto, tiene que haber un sismo, tiene que haber un movimiento, tiene que haber algo fuerte. Y eso fuerte a veces lo creemos y lo esperamos muy infantilmente de que sea todo rosa. Ese cambio que queremos que venga alguien y muy suavecito nos digan es por aquí, este es el siguiente paso. Y no es así, no es así. Realmente esos cambios vienen con este tipo de movimiento, vienen con este tipo de dolor y de este encontronazo de mí mismo con mí mismo y decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Realmente no queremos decir de que todo esto es algo positivo, pero trae muchas cosas positivas a pesar de, ¿no? A pesar de todo este dolor, de toda esta molestia, siento que no solamente debemos observar esto como un trabajo interno, sino también un trabajo a nivel de sociedad. Cuando nos dicen, no, esto más que todo ataca a las personas vulnerables de edad avanzada y decimos, bueno, igual, yo estoy muy joven, entonces eso no me va a suceder. ¿En qué momento desechamos a este tipo de población? O decimos, no, simplemente no, pero cuando se lo hacen a las personas a nivel laboral, ¿cómo es posible? Si tenía 45, 50 años, ¿cómo no los van a dar trabajo? Pero nosotros también lo hacemos en este momento. Entonces, y a nivel sistémico decimos que eso hay una jerarquía, decimos que hay que honrarlo. Mari, a nivel también sistémico no lo estamos haciendo. Entonces siento que es un jalón de orejas muy grande. A nivel sociedad, a nivel individual, igual como hablábamos sobre ahorita el desabastecimiento que está habiendo a nivel de supermercados y todo,
¿por qué? O sea, ¿qué inconsciencia puede llegar a tener un ser humano si yo solamente necesito 2 envases de gel, de lo que sea? De pronto necesito uno solo porque yo soy solamente con mi esposo y ya. ¿Por qué voy a comprar 2 o por qué voy a comprar 3? O sea, realmente le estoy quitando al que sí necesita y para contar de yo tener más de lo debido. Obvio, ahí hablamos de miedos a la escasez, de que tenemos miedo de que nos vayan a pasar 10 y 1 cosas. La supervivencia. Pero realmente la idea es que yo al identificar ese miedo, ¿qué voy a hacer? Yo identifiqué, por ejemplo, a nivel de Diana Gutiérrez, yo ayer hablaba y decía, bueno, yo puedo llegar a tener muchos miedos, claro, tengo miedo de que se muera algún familiar, tengo miedo, no tengo tanto miedo que me muera yo, digo como que bueno, si me morí ya, pero de pronto que se muera alguien que yo ame mucho, pero y la escasez para mí no es un tema que ya lo hemos hablado, no es un tema que me mueva mucho, más el tema del agua. O sea, yo decía como que si se van los servicios, hoy escribía un post y decía gracias universo porque realmente este planeta tiene todos los servicios. O sea, si se me acaba el agua de la casa, yo puedo ir a un río y tener agua y puedo tomar. O sea, ese tipo de cosas como básicas que la naturaleza me puede brindar, a eso le temo. ¿Qué miedo puede llegar a salir para todas las demás personas? Es así, cuando tú hablabas también de la inconsciencia, también es un mecanismo biológico de supervivencia. Claro. Pero sabemos que nosotros somos más que eso, sabemos que somos más que una biología y por eso es necesario hacer este proceso colectivo y tener claridad acerca de nuestro miedo. Porque hablamos desde la psicología los beneficios o las ventajas de conocer tus emociones. Al nosotros conocer cuál es la emoción predominante, podemos comenzar a tratarla. No controlarla, porque no es lo que se hace. Si sientes miedo, es darle la bienvenida al miedo y vivirlo de la manera más adaptativa posible. Entonces la recomendación, más que un llamado a la calma, que a veces también me choca por allí, porque cálmate. Porque estamos en plena crisis. O sea, ni muy ni tan. A veces leo la noticia amarillista de que nos vamos a morir todos, pero por otro lado están estas cuentas de que amor y paz, cálmate, vamos a hacer una meditación, agarrarnos todos de la mano, que también es muy bonito, habla mucho de esas personas, pero más allá de este llamado a la calma, yo diría llamado a vivir el proceso, llamado a estar contigo mismo, a sincerarte y a darte cuenta, tengo miedo a todo en la vida, ok. ¿Por dónde comenzamos? ¿Cuál es ese miedo pequeñito que puedes trabajar hoy para luego lanzarte con ese miedo grande que tienes en la vida? No somos perfectos y no podemos olvidar que somos humanos. No podemos estar siempre en calma. Tampoco podemos caer en pánico. Pero cada uno de nosotros tiene la tarea y el trabajo de encontrar ese equilibrio o ese filtro o ese punto que lo haga sentir bien. Que para unos puede ser no ver nada de noticias, mientras que para otros pueden ser ver las noticias con límite y estar precavidos. Entonces, para mí, este podcast no es como escuchen a Diana y Mario ni vamos a dar unas recomendaciones, somos médicos, somos expertas, lo que hay que hacer es meditar, agarrarnos de la mano, ir a acupuntura o ir con Mario, porque en este momento que ni siquiera podemos de pronto trasladarnos, debemos acceder a las herramientas que tenemos nosotros, que sí hemos trabajado. Entonces aquí sí literal se dice, estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo. Con este nivel de conciencia. Entonces tampoco juzgar a otros ni darnos palo. Sí, es un jalón de oreja grandísimo de lo que hemos hablado en los primeros 20 minutos de este podcast, porque es necesario. Es necesario alzar la voz y decir, lo estamos haciendo mal, nos equivocamos. Pero yo creo que ahora, Diana, las recomendaciones, entre comillas, que podemos dar van más hacia conéctate contigo mismo, ve qué es lo que tú como ser individual primero necesitas para después poder ayudar al colectivo. Y eso lo podemos hacer de diferentes maneras. Yo siento que una de las formas que de pronto tú y yo hemos conseguido a nivel de consulta ha sido el de las preguntas correctas. O sea, realmente hazte esa pregunta, no necesariamente tienes que hacer una meditación, aunque si tú sientes que es la forma de conectarte, está supremamente bien. Respirar profundo, estar conectada y hacerte, bueno, ¿cuál es ese miedo? O sea, bueno, ok, ya llegó. ¿Cuál es el miedo? Que estemos en cuarentena. Muy bien. ¿Y qué pasa si estamos en cuarentena? ¿Qué? Porque pueden ser diferentes respuestas. Y la respuesta que más te pegue es desde allí donde puede ser el inicio. La que ni siquiera quieres pensar, ni decir en voz alta. Esa es. Exacto, porque de pronto tú puedes decir, no, Diana, porque entonces ¿qué voy a comer? Puede que me quede sin comida. Puede ser una respuesta. Como la otra pregunta puede ser, no, porque entonces me va a tocar salir y pelear con todo el mundo para buscar esa comida. Me van a botar del trabajo. Y si trabajo, ¿qué voy a hacer? Me van a sacar del país. Si estamos en cuarentena no me van a pagar estos 40 días y de qué voy a vivir. Exacto.
Entonces, ¿cómo voy a pagar el arriendo? Hay muchos miedos que pueden salir y no todos tenemos el mismo miedo. O podemos que todos vivamos el mismo, pero la prioridad de cada uno de los miedos puede ser diferente y desde allí es que podemos hacerlo. Para nosotras, realmente una recomendación grande es comenzar como a priorizar eso. Realmente ver cuál es ese miedo más grande que tienes y revisar como escudriñar bien de dónde llega eso. No llega de mi familia, viene de mucho más allá, entonces hay que trabajarlo desde mucho más pasado y comenzar a honrar y a soltar, porque realmente debemos vivir este proceso, debemos y buscar las herramientas, digamos, la forma como Diana Gutiérrez lo hace, y hace poco lo hablaba. Debemos comenzar a subir nuestro sistema inmunológico, debemos comenzar a trabajar, a hacer nuestras preguntas. A mí me encanta hacer una meditación, no necesariamente ni es música específica, ni es alguien que me esté guiando, sino hacer respiraciones conscientes. Y allí comienzo como a tener esas respuestas para mí. Hay personas que lo hacen mientras están haciendo ejercicio, hay personas que lo hacen mientras están duchando, hay personas que lo hacen cuando están escribiendo o haciendo una carta o generando algún tipo de información que después comienzan a leerlo y dicen, ay, ¿por qué escribí esto? Hay gente que lo hace coloreando. Claro, por ejemplo, en mi caso, cuando identifico el miedo, yo creería que es un miedo a lo familiar, al tiempo. Al tiempo. Porque siempre le dejo al tiempo, bueno, más adelante. Bueno, es que más adelante seguro viajo. Más adelante cuando mi situación económica mejore o cuando tenga el tiempo, entonces viajo y visito a mis abuelitas, entonces viajo y visito a mi padre, entonces hago esto, de pronto más adelante hago ese viaje que quiero. Entonces realmente para mí ha sido un llamado a vivir el presente. Y también agradecer de que realmente ya llegó, ya está aquí. Y si llegara a tocar a mi puerta la muerte, mirar esos recuerdos y esas cosas que sí hice. Y en la medida de lo posible, con las herramientas que tenga, poder hacer eso que siento que me falta. Entonces en mi caso ha sido hablarle a esa persona, dejarle una nota de voz a mi abuela, escribirle a mi madre, estar pendiente de mi hermana. Ha sido el tema de los vínculos. Y de lo familiar, que es obviamente lo que a mí me mueve. Y más allá de eso, es agradecerme a mí misma por cómo he vivido, porque no estoy tan incómoda con la vida que llevo. Me agradezco por ser consciente de mi salud, por el ejercicio, por los cambios que he hecho en mi dieta. Entonces también es autoafirmarme de que he hecho lo mejor que puedo, he hecho lo mejor que puedo con lo que tengo y de que si en este momento me tocara partir, es perfecto, todo es perfecto como sucede. Es doloroso pensar que parta otro que tú amas y que tú eres el que te vas a quedar aquí sufriendo. Claro. Pero incluso si eso llegara a suceder, estar conscientes de que cada uno tiene su tiempo y que somos vulnerables, no tenemos el control de todo. Entonces es como vivir en el presente, hacerme las preguntas correctas y también disfrutar. Aunque la gente diga, pero Marión, ¿cómo así? Disfrutar, porque yo hoy decía, con todo lo que estaba pasando en las noticias, yo llegué a casa de Diana, que me encanta visitar a Diana, veía su vista en el edificio y lo disfrutaba. Y creo que eso es lo que debemos hacer constantemente. Si viviéramos esa vida que realmente anhelamos, que realmente soñamos, creo que no estaríamos tan preocupados por la muerte. Entonces realmente para mí es un llamado, tanto el miedo a la muerte como el miedo a la vida. Porque hay muchos que estamos teniendo miedo a la vida, miedo al éxito, miedo al amor. Personas que estamos cerradas de corazón, que creemos que el amor ya no existe, que no vamos más allá, no hacemos esa milla extra por ese amigo, por ese familiar, por esa relación. Y sencillamente tenemos una desesperanza aprendida, que pueden ser de nuestros ancestros, que puede ser histórica. Y este jalón de orejas está siendo realmente para ordenarnos. Siempre para mí se va a tratar del orden y de vivir cada uno su vida, como mejor le parezca, sin el miedo. Sin el miedo. Y además de que cuando hablamos de miedo a la muerte, estamos teniéndole miedo a algo que es inevitable. Que es parte de vivir. Por lo tanto, ¿cómo vamos a temer a algo que igual va a suceder? Pierdo mi tiempo. Claro, somos humanos y sucede. Pero es como llegar a ese momento de conciencia plena donde tú realmente eso lo atesores y lo sientas dentro de ti
y decir realmente el miedo a la escasez. ¿Cómo podemos llegar a tener miedo de pronto a que se consigan de pronto las cosas ya fabricadas, ¿no? Lo prefabricado, pero realmente las frutas están. Las plantas están, o sea, nosotros mismos en nuestro propio jardín podemos hacer nuestro propio alimento. Entonces, ¿es a eso a lo que le tememos? ¿A algo que de pronto ya podemos hacer nosotros mismos? O sea, que realmente la tierra es supremamente generosa. La tierra se recupera de una manera tan rápida y es un llamado a la conciencia también a todo esto. Sí, claro, los vulnerables somos nosotros y creo que ese es el aprendizaje. Decíamos, Diana, entonces las recomendaciones. Tomar igual la prevención que ya se ha hablado, de lavarse las manos. Que eso ya lo deberíamos haber hecho estar todo en casa, no salir de no ser necesario, tampoco nos vamos a aislar o que tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio, pero no fui porque no hay que salir. Sino bueno, priorizar nuestras actividades, tomar las medidas de prevención a nivel de salud, cuidar el sistema inmunológico, conectar con nosotros, trabajar la respiración consciente, la alimentación. Por mi parte sería el tema de los vínculos, que estoy tomando hoy de mi sistema familiar y de todos aquellos que me rodean, que estoy dando y tomando, porque hablamos también como de contagio. Entonces, ¿cuáles son esas cosas bonitas y positivas que me han contagiado las personas a mi alrededor durante todos estos años o este tiempo? Y qué es aquello que ya no necesito, y entonces comenzar a hacer limpiezas. De hecho, en este tiempo libre, limpiar los espacios físicos, hacer cambios, hacer limpiezas energéticas, que a veces hablábamos que más allá de energías de baja frecuencia somos de nosotros mismos. Total, porque abrimos todo eso, además una desintoxicación. Ahorita que tenemos tiempo y estamos en la casa, hagamos una agüita de limón. Recordemos que si agarramos 1 litro de agua y le exprimimos un limón nada más a ese litro de agua y lo consumimos en el día, si sea 1 litro, sean 2 litros, o sea, más del 3 litros, pues no, pero sí 2 litros máximo de agua con limón nos ayuda a alcalinizar nuestro cuerpo. Sabemos que un cuerpo ácido es un cuerpo abierto para que llegue un virus, un cuerpo alcalinizado no lo es. Hay puntos de acupuntura específicos para trabajar el sistema inmunológico y crear esa barrera interna y externa que necesitamos para eso. Esa información también está en Diana Alternativas, que lo podemos conseguir. Ahorita pues en audio no es tan fácil conseguir, pero pues allí está por medio de imágenes para que lo podamos ubicar a nivel de la alimentación. Trabajemos los colores, alimentémonos con casi todos los 7 colores de los chakras. Sería ideal que nuestra alimentación esté con eso. Sabemos que estamos trabajando el primer chakra, por lo tanto hay que trabajar la seguridad. Alimentos como la mora, alimentos como la fresa, alimentos como rojos que nos estén dando ese tipo de fuerza, nos puede estar ayudando a que también estemos fortaleciendo este primer chakra, que estamos hablando del primer chakra de miedo y seguridad e inseguridad. Es así, Diana, y bueno, y a nivel psicológico y emocional es vivir el proceso porque igual desde la biodecodificación que hablábamos, la razón que se encuentra es el miedo y la represión y la herida del abandono, de quedar vulnerables, de quedar desprotegidos. Entonces realmente sabemos que las emociones influyen muchísimo y que la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas. Entonces estar conscientes, estar presentes, trabajar, poner límites a la información para que a nivel mental no nos dé ese ruido cognitivo, y cuidar el sueño. También puede ser importante anotar nuestros sueños, que precisamente es la entrada que el inconsciente colectivo tiene para comunicarse contigo, y cuidarnos los unos a los otros. Entonces este ha sido todo nuestro podcast acerca de los procesos que estamos viviendo a nivel colectivo, y nos vemos un próximo viernes. Así es, muchas gracias por todo. Chao, chao.